Bienvenido al canal de Influyentes. Soy Daniel y es un gusto recibirte en esta plataforma repleta de contenido de valor para que edifiques tu vida y la de tu familia. En Influyente nos esmeramos para guiar a más personas hacia una relación creciente y cercana con Jesús. Hoy disfrutaremos de la segunda entrega de la serie de conferencias Sálvate de las termitas. En esta ocasión, el pastor Raúl Parra nos dará instrucciones prácticas para combatir esas amenazas silenciosas que corroen las relaciones de los seres humanos. Todo esto basado en la palabra de Dios. Así que ponte cómodo, abre tu corazón, toma nota y comparte este video con alguien a quien realmente quieras apoyar y bendecir. Si quieres saber más de lo que Influyente está haciendo a través de la gracia y el poder de Dios, puedes seguirnos en las redes sociales como @InfluyenteTV. Bienvenido, ponte cómodo, disfruta y comparte. Tú y yo sabemos que la familia tiene un efecto, una influencia profiláctica, higienizante en nuestra sociedad. Y es por esto que durante la primera entrega estuve comparando el poder destructivo de las termitas, unos insectos que son capaces de dañar la madera, de roerla, de taladrarla. Comparamos este poder lesivo con la erosión que sufren los matrimonios cuando desconocen los roles que cada uno de los miembros de la pareja tienen de acuerdo al diseño de Dios. Desconocimiento que lleva, por supuesto, a consecuencias, a un trato inadecuado entre los miembros de la relación. Ese domingo anterior dijimos que hay dos principios fundamentales para todas las relaciones humanas. Esos principios son el del amor ágape, basado en 1 de Juan 4:7, y que tiene que ver con el amor de Dios, básicamente, que es un amor desinteresado, no egoísta, abnegado, sacrificado, un amor de entrega. El segundo principio es el de la sujeción, basado en Efesios capítulo 5 y verso 21. Y este está relacionado con la sumisión y la obediencia. Destacamos que en el ámbito del matrimonio, ambas partes se merecen, precisan dispensarse los dos principios. Ambos necesitan sujetarse el uno al otro y amarse mutuamente. Dijimos sí, basados en la enseñanza paulina, es decir, del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que las casadas requieren otorgarle el don de la sujeción a sus maridos y los esposos deben
amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahora bien, estos dos principios que fundamentan las relaciones humanas y que nos explayamos en la primera entrega en el ámbito del matrimonio, podrían ser aplicables en otros vínculos, en otras interacciones humanas. Por ejemplo, en la relación entre padres e hijos. Es más, si la respuesta es afirmativa con respecto a padres e hijos, ¿cómo se aplicarían estos principios en ese ámbito? ¿Cómo se llevarían a la práctica? ¿Quiénes aquí son padres? A ver, levanten la mano. Qué bien, tenemos un buen grupo, pueden bajarla. ¿Quiénes son hijos? Levanten la mano. Los que no lo hicieron, ¿quiénes los trajeron a este mundo? Quiero hablarle hoy a los hijos y también a los padres. Comenzando por los hijos, quiero decirles que hay deberes filiales que el apóstol Pablo dice que tenemos en el ejercicio del rol de hijos. Y lo primero que él establece es: hijos, obedezcan a sus padres. No está en la proclividad del ser humano el obedecer a los demás. Hay un espíritu independiente que pugna por hacer lo que queremos. Y eso está asociado no con el diseño de Dios, sino con la naturaleza caída o pecaminosa de las personas. Esto que vino de paquete cuando nacimos y comenzamos a respirar en este mundo. Hay un espíritu de rebeldía en el ser humano de por sí. Pero el apóstol Pablo, conociendo esta profunda debilidad precisamente que existe, él le habla a los hijos en Efesios capítulo 6 y verso 1 y les dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. De hecho, esa palabra obedezcan viene del griego hupakouo, que se traduce como den oído. Escuchen con todo cuidado y sométanse. ¿Por qué obedecer? ¿Por qué esta directriz del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Recuerda. Amados, el mismo verso 1 del capítulo 6 nos da una de las primeras razones. En la NVI leíamos: hijos, obedezcan en todo a sus padres. Y completa la traducción en lenguaje actual diciendo: y eso es lo que les corresponde hacer. Es decir, dentro del juego de roles en la vida, los hijos, durante una etapa, sobre todo primaria de su existencia, precisan obedecer a sus padres, dispensar el principio de la sumisión o de la sujeción a papá o a mamá. La versión contemporánea en inglés traduce esta parte final del verso 1 diciendo: ustedes hacen lo correcto cuando obedecen a sus padres. Es mucho más explícita esta versión. Ustedes hacen lo correcto. Eso es lo justo. Que los hijos obedezcan a los padres. Otra razón escritural del por qué obedecer los hijos a papá y a mamá: porque esto agrada al Señor. El mismo apóstol Pablo lo refrenda en Colosenses capítulo 3 y verso 20. Él dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Jesús mismo, siendo hijo y siendo sobre todo niño y adolescente, obedeció a sus padres viviendo en Nazaret. Pero hay más razones que incluso trascienden lo escritural. El sentido común, el orden natural de las cosas, apunta a que los hijos deben someterse a sus padres. Los polluelos, ¿a quiénes siguen? A mamá gallina. Si no es así, ¿qué pasaría? ¿Qué sería de estos polluelos?
De igual manera, amados, los niños y los jóvenes deben ser guiados por sus padres, no por los videojuegos, no por las redes sociales, mucho menos por sus coetáneos, y más si estos coiguales no conocen a Dios. Pregúntate a dónde van a guiar u orientar a tus hijos. Los padres son los llamados a guiar a sus muchachos. Esto es lo natural. Otra razón es porque padres no creyentes podrían ser alcanzados para Cristo si estos hijos, siendo ya cristianos, han conocido a Dios y pueden, con su sujeción sana y bíblica, obedecer a sus padres. Otra razón, como hijo o hija amada, ganarías el respeto de papá y mamá. Y no descartes que incluso hasta mayores privilegios por ser hijo obediente. Amados, desobedecer a los padres es una termita que genera reacción en cadena. Mina primeramente el orden y la paz en el hogar. Segundo, taladra el ámbito estudiantil al punto de conducir a los muchachos a la falta de respeto a profesores y maestros, que lo vemos sobradamente en el día de hoy. Esto también trasciende la desobediencia de los hijos, va hacia el ámbito de la desobediencia a las autoridades, el desprecio a las autoridades. Autoridades en cualquier orden, civiles, militares, policiales, profesorales. Lo vemos en sencillos ejemplos. Un policía está parado en una esquina, en un semáforo que no está funcionando, y te ordena que te detengas. Tú miras a ver si hay una moto o una patrulla, y si ves que lo que está es parado, tú no le paras al policía y sigues tu camino. O estás llegando a un estacionamiento y te están dando instrucciones dónde parquear, y tú simplemente haces caso omiso de las instrucciones. Esos pequeños pero grandes detalles que pueden hasta generar multas y penas de prisión en ocasiones. La génesis se encuentra ¿en dónde? En la desobediencia que los padres permitieron que sus hijos desarrollaran en el hogar. Y digo que los padres permitieron porque los padres son los principales garantes de que los hijos puedan aprender desde tempranas etapas de su vida y de su crecimiento el orden, el respeto, la sujeción. Amados, esto no solamente queda allí. La desobediencia de los hijos se traduce en un desacato y en una falta de sujeción a los líderes eclesiásticos. Con cristianos que, por ejemplo, siguen su propia agenda, cristianos llaneros solitarios, cristianos que no van con la agenda de su iglesia local, sino que viven su vida cristiana como a ellos les parece y hacen lo que les venga en gana. Cristianos que no trabajan en equipo, ni mucho menos en sujeción pastoral. Por último, la desobediencia en el hogar desemboca en la delincuencia juvenil y en la anomia. La anomia etimológicamente es una palabra que significa sin norma. Y quiero que sepas que este es un término que se emplea en el mundo de la sociología para referirse a una desviación o ruptura del orden social. Y tristemente, la anomia es lo que está embargando a Venezuela y a muchísimos otros países. Amados, la rebeldía debes saber que es cuestionada en las Escrituras, severamente. Tanto que en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 23, dice que es tan grave como la adivinación. Es decir, el Espíritu de Dios que inspiró al autor de Samuel para escribir esto, explica que la rebeldía es comparable con la práctica del ocultismo, con prácticas de adivinación. Tú debes saber, amado, también, si tú eres de las personas que dice, bueno, yo me tardo obedeciendo, pero yo al final hago caso.
tú debes saber esto. Obediencia tardía es desobediencia. Hijo, por favor, saca la basura. Ya voy. 3, no Doritos, 3 horas después. Hijo, sacaste la basura. Ya voy. 2 días después, cuando finalmente obedeciste y sacaste la basura, bienvenido a la fiesta de gusanos en la cocina. La obediencia tardía, la operación Morrocoy, la ralentización, la postergación, la procrastinación o como lo quieras llamar, es desobediencia. Por ello la corrección de los padres es vital para evitar que esta termita consuma la vida de un hijo o incluso de una oveja. Es un medio, la corrección, que Dios utiliza para equipar y forjar el carácter. Hay cristianos a quienes no les gusta que los corrijan, a quienes no les gusta la exhortación. Sin embargo, la palabra de Dios es clara que ella no solamente inspira, edifica y consuela, también exhorta. Si no tuviésemos corrección de nuestros padres, si no tuviésemos corrección de parte de líderes cristianos, si no tuviéramos corrección por parte de mentores en la fe, amados, seríamos como ovejas fuera de un redil, cuyo abismo es lo que está a la vuelta de la esquina. Quiero que sepas, sí, amado, que hay una excepción a la obediencia a los padres. Los hijos que estaban esperando, pero dímelo, Raúl, rápido, ¿hay alguna excepción? Bueno, sí la hay para tu tranquilidad. Y esta excepción es no que puedes desobedecer cuando te dé la gana o que tienes un cupo semanal. No. La excepción es cuando una instrucción paterna o materna, evidentemente, contraría la palabra de Dios. Invalida la palabra de Dios. Se quiere superponer a la palabra de Dios. Nota que en este pasaje de Efesios capítulo 6 y verso 1, Pablo es enfático. Él dice, sí, hijos, obedezcan. Pero subrayo, ¿en quién? En el Señor a sus padres. Es decir, en español vernáculo, hijos, obedezcan a sus padres siempre y cuando las instrucciones de papá o mamá no contradigan la palabra de Dios. Porque antes que un padre humano, tú tienes un padre en los cielos. Un padre celestial, cuyo orden y diseño divinos es el que precisas primariamente seguir. Un padre que lleva a un hijo adolescente a acostarse con una mujer de moral extraviada para que se haga hombre, es un padre que está exponiendo a ese muchacho a una enfermedad de transmisión sexual. Es un padre que está lanzándole un mensaje desde joven a ese muchacho, diciéndole que las mujeres son un objeto de satisfacción sexual. Es un padre que en ese punto de la paternidad está quedando sin autoridad. Está perdiendo su autoridad para con el hijo cuando los instruye indebidamente. Porque la autoridad que Dios le da a los padres es para edificar y no para destruir a un hijo. Una pregunta que también muchos hijos se formulan: ¿hasta cuándo obedecer a los padres? Y ciertamente hay un tope. No hay una edad específica que la Biblia establezca para decir, bueno, hasta los 18 obedeces a los padres. No, la Biblia no habla de una edad en particular. Da pistas. Eso sí, cuando en Génesis leemos en los primeros capítulos que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, está marcando una pauta muy cristalina respecto de el antes y el después. Cuando tú te unes a tu esposa, tú dejas a tus padres, no los abandonas. Él no está diciendo ahí, abandónalos, olvídate de que existieron.
un día. No está diciendo eso. Está diciendo, déjalos. Es decir, ya puedes desprenderte de las faldas de papá o de mamá. Pero más allá de este acontecimiento, que es muy cristalino, el matrimonio implica un antes y un después en el ejercicio de la autoridad paterna y en la necesaria sumisión u obediencia de los hijos, la cual llega hasta ese momento. También una persona soltera, pero ya adulta, el tiempo y el sentido común hablan de que desde su emancipación, obviamente ya no están bajo la cobertura de papá y mamá, en especial si incluso ya no viven en la casa de los padres. Ese sentido común nos habla de que si tú estás en casa de tus padres, ya siendo adulto, porque por mutuo consentimiento, pues han decidido que van a seguir bajo techo, sea por un tema de economía, de conveniencia o lo que fuese, ciertamente las pautas de hogar que prevalecen son las de papá o mamá, que son los dueños de la casa. Ahí tú no puedes rebelarte. Si hay pautas de horario, si hay pautas respecto de quién entra y quién sale, tienes que sujetarte así tengas 45 años. Porque esa es la casa de mamá o de papá. Ahora bien, aún los hijos adultos que viven con sus padres, el vivir con ellos bajo el mismo techo no significa que están subordinados a padres que son dominantes, controladores o sobreprotectores que castran el futuro de los hijos. Estos padres sobreprotectores. Una vez en una reunión a la que se convocó a una mujer de mediana edad, era una reunión de servidores en una iglesia local, la reunión era de 2 horas, ella llegó, asistió responsablemente a su reunión y a los 45 minutos recibió un WhatsApp y le entró una ansiedad y le dijo a los que estaban al lado, tengo que irme, tengo que irle a preparar la comida a mi bebé. Sin hurgar mucho, se le preguntó, sobre todo por la edad de la mujer, bebé. El bebecito tenía 41 añitos. Hay padres, y esto ocurre en especial con el respeto del caso, pero ocurre sobre todo con las madres, que sea por viudez, por divorcio o porque criaron a sus hijos como madres solas. Cuando ya llegan a cierta edad y algunos hijos no se han casado, ejercen una especie de secuestro de los hijos, secuestro emocional, que los pretende confinar a estar bajo las faldas de ella. No importa que el hijo tenga 41 años. Y psicológicamente estas madres quieren convertirse en la pareja del hijo o de la hija. No es un asunto de sexo, es un asunto de rol. Prácticamente toman de bastón al hijo de 41 años o de 50 años, que decidió por las razones respetables que fuesen permanecer soltero. Esto es un punto, obviamente, a atender. Los padres amados son los valientes. Ustedes, padres, en contraste con estas escenas que estoy describiendo, de acuerdo al Salmo 127 y verso 3, ustedes, padres, son más bien los guerreros, los que deben lanzar la saeta o flecha, son los hijos. Ustedes deben lanzarlos a la vida, no retener las flechas. Deben arrojarlos a la vida. Obvio, bien entrenados, porque ese es su rol durante 18, 20 o 22 años. Ya después de esa edad, quedan como orientadores, quedan como guías, quedan como mentores, pero tienen que dejar que los hijos tomen sus propias decisiones basados en la crianza que ustedes les han otorgado. Ustedes, papás, deben saber que tus hijos no son tuyos. Son herencia del Señor, lo dice el mismo Salmo 127. No entorpezcas, por favor, el destino que Dios ha dispuesto para tus muchachos. Hijos, también quiero decirles, aun cuando no he terminado el segmento para los papás, no he entrado a los segmentos para los padres de manera más amplia, quiero anunciarles que
en las canas, y le hablo a los hijos, sobre todo adultos, hay sabiduría. En las canas hay experiencia de vida. Y aunque tú seas un adulto que no estés en la obligación de hacer todo lo que tu padre te señala, fíjate lo que sí tienes el deber. De acuerdo a Proverbios 1:8, el proverbista te dice: escucha, hijo mío, las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Siempre que sean en el Señor. Porque si tu papá o tu mamá te han enseñado: tú naciste, hijo, en esta religión y tú tienes que morir en esta religión. Y si esa religión es esclavizante, Santo Cristo, ¿qué estás esperando para desobedecer a papá o mamá? Mire, yo crecí en una familia de 5 hermanos, junto a mis padres. Y fui el primero durante muchos años que conoció a Cristo, y fui solo cristiano por muchos años. Por tanto, tuve que navegar contracorriente con respecto a cosas que mis papás y mis hermanos mayores, yo soy el cuarto de los 5, me pedían que hiciera, que dijera o que dejara de hacer. Y allí yo tenía que no rebelarme en el sentido de que me voy de la casa. No, yo era un niño, estaba sujeto a mis padres, evidentemente. Pero sí había conversaciones serísimas y hasta discusiones que tuve que manejar muchas veces para poder defender mi fe y el hecho de que la palabra de Dios estaba primero en mi vida. Hijo, no olvides las enseñanzas de papá y de mamá, siempre que éstas sean en el Señor. A los hijos, Dios también les dice a través del apóstol Pablo: honren a sus padres. No solo obedézcanles, hónrenlos. Y esto sí no tiene que ver con en qué generación tú estás. Generación X, generación Y, generación Z, la generación alfa, la generación beta, la que quieras. Todos están llamados a honrar a papá y a mamá. Efesios capítulo 6 y verso 2 es claro el apóstol Pablo al afirmar: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para, fíjate el doble beneficio, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y me encanta la definición que el griego da de la palabra honra, idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra honrar, del griego time, fíjate cómo se traduce: decidir dar gran valor, dignidad e importancia que le damos a otra persona, viéndola como ¿qué? Como un regalo de incalculable valor y concediéndole un lugar en nuestras vidas que es digno de gran respeto. Pregúntate: ¿estás tú abordando, acercándote a papá o a mamá de esta manera? Independientemente de en qué etapa de tu vida estás. Si tus padres están vivos, ¿estás dignificándolos? ¿Estás otorgándoles un gran valor? ¿Estás haciéndoles saber a ellos que ocupan un lugar muy importante en sus vidas? ¿Cómo honrarlos? Una pregunta que muchos se formularán de manera práctica. Y puedo yo dar respuesta a esta pregunta con otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú afirmaste a tu papá? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a mamá: mamá, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que la abrazaste? ¿Apenas en el cumpleaños? Y han pasado 11 meses. ¿Vas a esperar todavía un mes más para que se cumpla un nuevo año y allí darle un abrazo? Afirmarlos, amarlos, es parte de la honra, a cualquier edad. Aceptarlos es otra manera práctica de honrarlos, tal como ellos son. Eso no significa que te gusta o te desagrada su manera de ser. Eso no significa que avalas conductas inadecuadas que ya tú de adulto te percatas que tu papá o tu mamá están teniendo.
Eso no significa que tienes que pasarle por alto errores repetitivos que siguen cometiendo y que tú les has pedido que por favor lo corrijan. Eso es aparte. Esos son otros capítulos de tu historia con papá y mamá que necesitas trabajar y hay maneras para hacerlo. Pero en términos de tu aceptación, la cual no está basada en lo que ellos hacen, sino en lo que ellos son. No está basada en lo que ellos saben. Hay hijos cuyos padres de repente llegaron hasta sexto grado o hasta el bachillerato y probablemente este hijo o esta hija no solo tiene ya una carrera universitaria, tiene doctorados, tiene una escolaridad bastante distintiva y algunos pudieran sentirse hasta apenados de papá o de mamá que no tuvieron una educación formal, una educación universitaria. Amados, tu amor por ellos y tu aceptación no se basa en hasta qué grado ellos llegaron. Se basa en que ellos son papá y mamá. Pablo no dice honra a tu padre y a tu madre si ellos son summa cum laude. Honra a tu padre y a tu madre si ellos te caen bien. Honra a tu padre y a tu madre si ellos se portan bien contigo. No, dice hónralos. Independientemente de cómo ellos se porten. Ellos cosecharán, obviamente. Ellos van a recibir consecuencias de las semillas que ellos sembraron. Y ese es asunto de ellos. La labor tuya y mía y el deber nuestro es honrarles. Sé que esto a veces no es fácil de captar y de comprender, pero necesitamos a ellos ayudarlos. Otra forma práctica de honrarlos, ya sobre todo cuando los padres son muy mayores. Te has preguntado, te has planteado cómo puedo implementar nuevas logísticas de apoyo para papá o mamá que ya tienen más dificultades motoras, dificultades cognitivas, limitaciones. Son asuntos que hay que irse planteando para ver cómo ayudarles. Combate, por favor, la termita del irrespeto, que es otra manera también de honrarles, porque hay una tendencia en los hijos a irrespetar a los padres. Respétalos, recuerda por lo que ellos son, no por lo que saben. Acéptalos, fueron los padres que te tocaron. Mejora tu relación con ellos y disfrútalos al máximo. Están solamente por una temporada en la vida. Quiero que sepas, hijo adulto, que obedecerlos a tus papás, obedecerlos cesa con tu emancipación, pero no cesa con tu independencia el respetarles y el honrarles. Y como ya le he hablado suficiente a los hijos, ahora quiero hablarle a los padres. Como padre, tú no sigues el principio de la sujeción hacia tus hijos por razones obvias. Eres papá, eres mamá. Y tus hijos no te necesitan como amigo. Yo sé que es trendy, que está en tendencia, que los padres se inflan el pecho diciendo yo soy el mejor amigo de mi hijo. Yo soy la mejor amiga de mi hija. No te comas ese cuento. Tu hijo no te necesita como amiga. Ellos tienen una pléyade de gente a su alrededor para ser amigos de ellos. Ellos te necesitan como padre. Ellos te necesitan como madre. Eso se llama jerarquía. No estamos hablando de quién es más importante. Ante Dios todos somos iguales. Pero los padres tienen una jerarquía a nivel de roles con respecto a los hijos. Una jerarquía que nunca pierden. Siempre van a ser padres. Así los hijos se emancipen. Y ellos te van a necesitar siempre como padres. Y como progenitor, ¿sabes cuál es el principio que debes seguir? El del amor ágape para con tus hijos. Ese principio del amor ágape es el que junto a lo obvio, es decir, tú lo dispensas junto a lo evidente, el sostenimiento material, los padres están en la obligación de sostener materialmente a sus hijos hasta determinada edad. El sostenimiento afectivo, los padres están en la obligación de darle estructura, cobertura, cuidado, apoyo emocional, afectuoso a sus hijos. Y junto a ello, amados, Pablo el apóstol es también enfático en colocar de relieve sobre la mesa el principal rol que tienes como padre. Escúchalo acá. Colosenses 3, verso 21. Dice, padres, no exasperen a sus hijos.
no sea que se desanimen. Es decir, no los provoques a ira, a enojo, no los irrites sin necesidad. Porque hay momentos en los que es de esperar que los hijos se molesten. Eso es una tensión a manejar a lo largo del crecimiento de los hijos y de la familia. Habrá momentos donde los hijos traguen grueso, donde los hijos tengan que obedecer y callarse la boca, no tienen de otra. Esos momentos sí están asociados a enseñanzas que los padres están brindando a los hijos, a cuidados legítimos, no de sobreprotección, cuidados legítimos que esos hijos merecen. Es obvio que si el hijo quiere otra cosa, tiene otro asunto en mente, ese hijo se va a molestar. Pero de eso no es de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando, no los exaspere cuando no hay necesidad. ¿Y qué significa exasperar? Eso, enojar, hacer airar a los hijos, irritarlos. Te lo voy a decir en español vernáculo, hacerles la vida de cuadritos. Hay padres que creen que como ellos fueron criados con una crianza militarista, tienen el deber sagrado de transmitir esa enseñanza tan autoritaria y esclavizante a los hijos. Y entonces los gritan, los maltratan. A mí me llegó una vez una mujer de mediana edad también, diciéndome cómo recordaba vívidamente, quizás ella en sus 50, todavía tenía vívida las escenas de cómo su madre la castigaba, la disciplinaba con un cable doblado en 4. No los provoques a ira. ¿Cómo funcionan estas termitas de la exasperación, las termitas del desaliento? ¿Cómo funcionan? Amado, primero cuando impones reglas muy estrictas, muy minuciosas, muy caprichosas, o tu disciplina es muy dura, casi militar. Segundo, cuando eres inconstante o muy cambiante en las normas del hogar. Un día dices una cosa, a los 2 días dices otra, tu hijo no sabe a qué atenerse. Tercero, cuando te pasas la vida regañando a tus hijos. Alguien dijo, estar expuesto, vivir bajo un continuo regaño es como morir a picotazos de gansos. Pregúntate qué ganso te puede matar con un picotazo. Pero vaya que cada pellizco, eso es todo el tiempo. Terminas muriendo, pero a largo plazo. El que vive bajo un regaño constante, ese regaño no te mata. Santo Cristo, pero tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe, ¿no? Una gotera permanente. ¿Cuándo esas termitas de exasperación están en actividad? Cuando manifiestas preferencia por alguno de tus hijos. Oído al tambor cuando un hijo, y aquí todos hemos sido, bueno, yo digo todos los que hemos tenido hermanos. Hay personas que son hijas únicas y quizás no tienen elemento de comparación. Pero cuando hay ya un hermano, escucha, amado papá, amada mamá, con suma atención cuando un hijo te dice que tú amas más a determinado hermano. Obvio, hay hijos que desde chiquitos también aprenden el arte de la manipulación. Cuidado con ello. Pero no desdeñes el que hijos sin ánimos de conseguir algo material de ti te digan con alguna frecuencia, mamá, tú amas más a fulano o a sutano. Presta atención, porque es muy probable, no estoy diciendo seguro, pero estoy diciendo que es muy probable que hayan aspectos inconscientes en ti donde la predilección que puedas tener por un hijo sencillamente sea evidente para el resto. Y yo entiendo, ojo, los 32 años apenas que tenga de vida, me han dicho que hay hijos que necesitan más atención que otros. Porque son hijos especiales. Y cuando digo especiales puede ser que sean hijos discapacitados,
hijos con alguna realidad o limitación que lo distingue del resto de los hermanos, en donde los padres tienen que emplearse un poquito más a fondo. Eso es distinto. Si tú como padre estás consciente que lo que has hecho es dedicar un poquito más de tiempo y te has invertido un poquito más en ese hijo que tiene algunas realidades limitantes o dificultosas, ya eso es otro asunto. Los hermanos tendrán que crecer y en su madurez y adultez percatarse que papá y mamá lo que hicieron fue dedicar un poco más de tiempo, de atención a un hermano que lo necesitaba por razones evidentes. Ese es otro estudio. Pero, amado, cuando hay gritos y maltrato físico, cuando manifiestas preferencia por algunos otros hijos, las termitas de la exasperación están siendo activadas. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 6 y verso 4? Le dice a los papás: críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La traducción en lenguaje actual dice: más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Efesios 6, verso 4. Y ese es tu propósito en el Señor. Tu propósito como padre o madre cristiana. Criarlos en el Señor. Me gusta mucho la versión francesa Louis Segond de las Escrituras, que dice este pasaje, lo traduce la palabra críenlos como elévenlos. Qué interesante esta traducción que hace. En lugar de críenlos, lo traduce como elévenlos. Y, amado, para elevar a tus hijos o criarlos bien, necesitas darles tiempo primeramente. Debo decirte que no hay tiempo de calidad sin cantidad de tiempo. Es un mito, una falacia, ufanarte de decir como padre de un hijo cuyo matrimonio que dio origen o cuya unión de la cual nace este hijo ya no quedan vestigios, sea por divorcio, sea porque nunca se casaron, porque nunca vivieron juntos. Es una falacia que ese padre diga: yo le doy tiempo de calidad a mi hijo, porque una vez al mes salimos juntos al Sambil y pasamos 2 horas juntos, comemos helados, vamos al cine. Y tú te enorgulleces de decir: yo paso tiempo de calidad con mi hijo. No. Mira, si tú tienes una altísima conciencia de que de entre las prioridades como padre está el criar a tus hijos conforme a los valores cristianos, amado, el tiempo es oro. Necesitas darle tiempo, cronos, a tu hijo. Porque los valores de la fe no se transmiten en una sentada o con apresuramientos. No. Los valores de la fe cristiana se transmiten con relación. Se transmiten a través de los años. Se transmiten en alianza con la iglesia, pensando anaranjado. Para quienes son de visita reciente a Influyente, nosotros trabajamos como congregación con la filosofía Piensa Anaranjado. En nuestro ministerio hacia los niños y jóvenes, pensamos anaranjado. Seguirás preguntándote: ¿qué es eso? Bueno, primero hay una conferencia que para ti no es opcional, es imperdible en nuestro canal de YouTube. Se titula de esa manera: Piensa Anaranjado. Es de obligante visualización si tú estás entre nosotros. Pensar anaranjado, solo te adelanto, es fusionar. ¿De dónde viene el anaranjado? De la combinación del rojo y el amarillo. El rojo, que representa el amor, el corazón de la familia, y el amarillo, que representa la luz que brinda la iglesia. La luz que simboliza el mensaje que la iglesia transmite, una luz de esperanza. Cuando el amarillo y el rojo se fusionan, entonces estamos pensando anaranjado. Estamos trabajando en equipo, como socios, como aliados, familias e iglesia. Pero como solemos decir también en Piensa Anaranjado, ¿cuántas horas al año tu hijo está expuesto a la iglesia? Saca cuentas. Eres muy inteligente. Es una mínima, es una ínfima porción con respecto a las horas diarias, semanales, mensuales y de mucha parte de la vida en la que tú pasas tiempo con tus hijos. Por tanto, el principal responsable en que los hijos conozcan a Cristo son papá y mamá, no la iglesia. La iglesia se une y tiene un rol que jugar, pero papá y mamá tienen el rol protagónico. Y amado, solo de esa manera es que los hijos pueden tener
un estilo y unos valores de vida cristianos, dedicando tiempo. Segundo, paciencia. ¿Cuánto necesitan los padres paciencia? Palabra que viene del griego macrotimia y se traduce como grandeza de ánimo. Vaya que hace falta grandeza de ánimo para invertirse todos los días durante muchos años en los hijos, enseñarles cómo vestirse, cómo limpiar sus cosas, cómo tener buenos modales y una cantidad de enseñanzas que los habilitan para la vida. Hay que tener grandeza de ánimo para enseñar a los hijos en las encrucijadas de la edad adolescente. Paciencia para guiarles sin quebrantar, sin romper su voluntad, porque ya en la adolescencia los hijos, sobre todo en esa etapa, comienzan a activarse más en el proceso de independización. Todavía no lo son. No son niños, no son adultos, están en el proceso y es complejo. Es un campo minado, pero hay que transitarlo con grandeza de ánimo, con macrotimia. Dispénsaselo, amado padre, amada madre. Tercero, humildad. Es otra forma en la que los padres crían, elevan a los hijos en una crianza de calidad. Humildad porque tú, papá o mamá, no siempre tienes la razón. Y cuando cometes errores y les pides perdón, ahí la humildad está siendo activada. Cuando admites que hubo un error en tu conducta. Algunos padres se preocupan porque piensan que van a perder su autoridad si le piden perdón a los hijos. Tamaño mito, falsedad enorme. Vas a ganar más admiración y respeto, amado papá, amada mamá, si tienes la humildad para bajar la cabeza y decir: hijo, me equivoqué. Hija, perdóname, metí el pie. Oye, ese hijo, esa hija, aunque al momento todavía se retuerce por dentro cuando ve esa actitud de bajar la guardia. ¡Wow! Enriqueces la relación entre padre e hijo y das pie para la reconciliación, pie para el amor, pie para el acercamiento afectivo. Amado, cuarto, elevar a un hijo, criarlo bien, significa que seas un modelo positivo a seguir. Grábate esto: los hijos aprenden algo de lo que te escuchan decir. Aprenden un poco más de lo que haces tú, pero la mayor parte lo aprenden de lo que ustedes como padres son. ¿Es importante lo que dices? Sí. ¿Es importante lo que haces? También. Pero es mucho más importante lo que eres, porque de allí es donde mayormente los hijos van a aprender. A ti, papá, que estás entre nosotros, ¿sabes qué es lo más grande, lo más importante que tú le puedes regalar a tus hijos? Lo más importante es, el tesoro más grande que tú les puedes regalar es que ames a su madre. Algunos quizás pensarán: ya yo me divorcié. Le estoy hablando sobre todo a quienes no se han casado, o a quienes en segundas nupcias o terceras han tenido hijos y poseen familias reconstituidas. El más grande regalo que tú les puedes dar a tus hijos y a los hijos de tu pareja, que ahora son tus hijos. Cuando estoy en el gimnasio o en un supermercado o en algún lugar y me consigo a alguien contemporáneo y le pregunto: ¿tienes hijos? Como es típico hoy día los hogares reconstituidos, el 100%, no el 99%, me dice: sí, tengo 2 con mi esposa y otros 2 que son de ella. O le pregunto a una mujer: ¿tienes hijos? Sí, tengo 3 y bueno, 1 que es de mi marido. Y como yo no estoy para dar sermones en la calle, si no me lo han pedido, porque para eso está Influyente. El que me quiera aguantar viene y me escucha. Yo para mí es adentro, no se lo digo, pero digo: si supieras, en un diálogo interno imaginario, digo: si supiera, esos también son hijos tuyos. Cuando tú te casas con alguien con hijos, necesitas aprender a ver a esos que tú catalogas como los hijos de él o los hijos de ella, como tus propios hijos también. Amado, lo más grande que le puedes regalar a esos hijos es que ames a la mamá de esos hijos. A ti, papá o mamá, que ya te divorciaste.
Espero que para quienes nunca lo han vivido, tengan que atravesar por este flagelo tan duro del divorcio. Pero a quienes ya lo han atravesado, recuerda, tú no te has divorciado de tus hijos. Te divorciaste de la pareja que tenías. No te has divorciado de tus hijos. A ti, hijo, que te criaste en una familia donde hubo abuso, maltrato, y que hoy quizás lastimas a otros cuando te frustras, cuando te sientes abrumado o molesto, mientras redescubres el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial, quiero invitarte a que corrijas y a que restituyas quizás esa animadversión, esa hostilidad que dirigiste hacia otros que no tenían culpa, pero que sencillamente fueron expuestos a resentimientos, amarguras, abandonos que tú viviste y que inconscientemente transferiste a otros con tu susceptibilidad exacerbada, con tu rapidez para molestarte. ¿Quiénes aquí que son hijos desean ser mejores como hijos? A ver, levanten la mano. Qué bueno. ¿Quiénes aquí desean ser mejores padres? Incluso los que no son papá ahorita les gustaría ser excelentes padres cuando les toque. Perfecto. A los que han levantado su mano, les digo, lo primero es lo primero. Y de primero está el volverse a nuestro Padre Celestial. Vuélvete a Dios, primeramente. Si tú haces esto, mira la promesa que tiene preparada Malaquías para ti en el capítulo 4 y verso 6. Dice, Él es Dios. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Para quienes hoy están enemistados, para quienes hoy se han retirado el habla, para quienes hoy están molestos y tienen un mes que no quieren ni verse las caras. Si tú vuelves tu corazón al Padre Celestial, Él te va a hablar. Él te va a recordar lo que hoy me permito solo ser un instrumento para compartirte. Él te va a recordar que Él te perdona, te ha perdonado y te seguirá perdonando, dando segundas, terceras, octavas, innumerables oportunidades. Si Él lo hace contigo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo con nuestros padres? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo con los hijos? Porque hay situaciones donde son los padres los que no les perdonan algunos asuntos a los hijos. Y los desheredan y los execran y les dicen, tú no eres. Una frase tan lacerante como esta: ya no te considero mi hijo. Pero hay oportunidad. Si tú te vuelves a Dios, Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres. Te invito a que oremos. Señor, hoy te agradecemos enormemente la oportunidad de estar expuestos a tu palabra, de recibirla con un corazón enseñable. Sé que hay verdades paulinas inspiradas por el Espíritu Santo que son ciertamente difíciles de deglutir. Hay principios tanto de amor ágape como de sujeción que nos son muchas veces complejos asimilar y sobre todo poner en práctica. Hoy, no obstante, queremos decirte, Dios, no queremos ser únicamente oidores de tu palabra, tomamos la decisión de ser hacedores de ella. Porque de muy poco serviría prestar oído sin emplear a fondo el corazón. Hoy tomamos la determinación en lo profundo de nuestro ser de decidir, de compartir con nuestras familias y vivir en una combinación sabia de principios de amor ágape, que es el amor de Dios, y el principio de la sumisión u obediencia, que no es una mala palabra, es una palabra de diseño, de orden, de estructura, de cuidado, que al final del día termina también siendo un sinónimo de amor. Porque si tú lo diseñaste y tú eres un Dios de amor,
lo has hecho definitivamente porque sabes que es lo que más nos conviene como tus hijos amados. Ayúdanos, Dios, regálanos más y más de tu Espíritu Santo para ser practicantes cotidianos, consuetudinarios de tu palabra, de manera tal que la tentación a vivir separados de ella podamos darle un puntapié. Que cuando venga la tentación de la rebeldía, la tentación de la exasperación, la tentación de los gritos, de la descalificación, del dejar de dar un abrazo o de cualquier otro acto que sabemos no edifica o no contribuye a la relación entre padres e hijos, Padre, que tengamos ese discernimiento y sabiduría de lo alto para saber decir no y saber decir sí cuando es tu voz dulce la que nos habla y nos dice: Raúl, pide perdón, Raúl, baja la guardia, Raúl, regala ese abrazo, oh Dios. Y allí tú estás también diciendo el nombre de cada uno que está en este lugar o que nos ve a través de las plataformas digitales, para que en cada familia que esté representada acá, en la luz de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, brille de una manera extraordinaria. Señor, produce más y más acercamientos, más y más reconciliaciones entre padres e hijos, por favor. Que sea tu palabra y tu espíritu atrayendo a esos hermanos, a esos padres e hijos que se han distanciado por causa de errores muy humanos, pero que probablemente donde el orgullo y la soberbia han prevalecido. Y hoy decimos: Señor, que no sea esa actividad de resentimiento, de amargura, de odio o de orgullo la que prevalezcan, sino que prevalezca el amor, el agradecimiento a ti, el perdón que nos has dado, que seamos capaces de transferirlo a otros. Y todo esto lo pedimos dando muchísimas gracias en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa transmisión. Gracias, Pastor Raúl, por siempre brindar su conocimiento, su elocuencia y su buen corazón para iluminarnos con la palabra de Dios. Y gracias a ti también por llegar hasta el final. Y queremos además pedirte que en los comentarios nos dejes qué enseñanza práctica recoges de esta conferencia. Si crees que esta información y todo el contenido que Influyente está brindando debe llegar a más personas en el mundo, te agradecemos puedas compartir y además ayudarnos desde donde te encuentres con tu contribución económica. Ahí en pantalla vas a encontrar todos los datos que necesitas. Muchísimas gracias por dar con generosidad y dar con amor. Si llegaste hasta acá y aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y dale like a este video. Sigamos en contacto en @influyenteve en todas las redes sociales. Será hasta una nueva oportunidad. Somos Influyente para todos.